La vida a bordo de un velero es una vida nómada. Sabemos que siempre estamos de paso por calas, pueblos y atardeceres. Es el viento y la meteorología quien nos dice dónde fondear y cuándo partir. Hace ya muchos años que aprendimos a no hacer planes y a dejar nuestro destino a merced del viento y el mar. Navegamos por la costa este de Mallorca, con vientos persistentes del este, y Porto Colom ha sido nuestro refugio durante más tiempo de lo habitual para dos vagabundos del mar como nosotros. Porto Colom no es un pueblo espectacular, no es uno de los sitios más famosos de Mallorca. Es un pueblo sencillo, pero auténtico, y que conserva todo el encanto de la isla y del paisaje mediterráneo. Es uno de esos sitios donde podríamos pasar el resto de nuestros días, si no fuera porque el resto de nuestros días ya pertenecen al mar. Dejamos Porto Colom con la emoción de los buenos momentos vividos, con la ilusión de algún día regresar, pero sabiendo que probablemente nunca más se cruzará nuestra proa. Bueno, estamos pasando por la Cala Domingo. Como podéis ver, es una zona muy urbanizada en la que no pararemos, pero a partir de aquí empieza una zona que todavía se conserva virgen y exploraremos algunas de estas calas que hay aquí muy bonitas. Como ha estado soplando vientos del este, es una pena ver la cantidad de porquería que hay en el mar. O sea, los vientos han ido trayendo todo lo que está flotando hacia aquí y como podéis ver esto es un asco pero total. Si no cambiamos nuestra mentalidad, esto dentro de un tiempo va a ser solo un vertedero. Que arribem, Aquí a l'esquerra tenim Cala Pilota i aquí a la dreta Cala Magraner. Acabamos de fondear en Cala Magraner. Aquí podemos ver la Cala Magraner y aquí tenemos Cala Pilota al este de la isla de Mallorca, y ahora nos vamos a hacer un bañito porque hace una calor y hace muy buena mar y en agua, mirad qué transparente. Fondo de arena blanca. Bueno, es la primera cala de las tres. Dos parelles. Esta zona de Mallorca, este trocito de costa, hay muchísimas cuevas y son conocidas por sus cuevas. Tenemos muchas ganas de visitar las cuevas de Esdrac y están en el puerto de Portocristo. Son fantásticas. Muchas rocas y por esta razón no está muy transitada de embarcaciones. Bueno, que no hay ninguna. Vamos a subir el ancla, nos vamos de esta cala, de Cala Magraner. Vamos a seguir la ruta subiendo por la costa este. ¿Qué? ¿Entrant a Calabarques? Calabarques. Hi ha bastants velers, però bueno, és ampli. Costa molt, aguantar l'equilibri. Ya estamos fondeados en Calabarques. Y como aquí tenemos estas rocas bastante cerca, me voy a tirar al agua, no voy a ser que hubiera alguna roca. Necesito las sugieras. Puerto Xana. Que no n'hi ha de roques? No.
know that every day will always bring me something new. Every day will bring me something new. Como muchos pueblos de la isla de Mallorca, Portocristo ha crecido al abrigo de un bonito puerto natural. Su entrada nos recuerda a un río, con sus meandros y sus formas caprichosas. Nos dirigimos a los amarres públicos de ports de las Illes Balears, Ports IB. Nos han llamado avisándonos de que hoy no podría haber nadie esperándonos a nuestra llegada. Hemos pensado que pediremos ayuda a los vecinos de Amarre para que nos echen una mano con los cabos, ya que entre la gente de mar es muy habitual prestar siempre ayuda al compañero que lo necesite. Vale, 3 metres, Josep. Estamos aquí amarrados en Portocristo y ahora nos iremos a visitar las famosísimas covas de Strac, que son una preciosidad hechas por la naturaleza. Muy cerca de aquí de Portocristo está la ciudad de Manacor. Manacor es la ciudad natal del famoso tenista Rafa Nadal, supongo que todos lo conocéis, que mirar ese mega yate negro, ese catamarán a motor, es el nuevo yate de Rafa Nadal que se ha comprado este verano por 5,5 millones de euros. Estamos justo... ¿5 millones de euros? 5,5 millones, el medio también, de euros. Hostia, estos son casi 7 millones de dólares. Sí, estamos aquí en su pro. Espero que Josep al salir se porte bien, no vaya a ser que le pegamos una rayada, o le estropeemos algo. Hoy hicimos un agujero y lo hundimos. Sí, con el pescante este que sale de punta al dar marcha atrás. Ay, ya me duele y todo en el corazón. ¿Tú te imaginas que salimos y hacemos... Bueno, pues él es de Manacor, está muy orgulloso de su ciudad de Manacor y ya te lo tiene aquí. Y nada, eso es todo y nos vamos a visitar las cuevas que hemos de rodear el puerto andando y está por ahí detrás de los pinos. Chao. Ahora estamos en las cuevas del Drac, ya hemos entrado, mirad, estalactitas. Aquí el fondo, que lo vemos de color azul y parece que sean luces, no, es el agua, se llama Canal Azul y está a nivel del mar. Bueno, ahora estamos en la parte con el lago más grande que hay dentro de las cuevas. Bueno, ha sido una experiencia única y súper emocionante estar en este entorno natural y este paisaje tan idílico. Ya está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Finito. Partimos del bonito puerto de Portocristo, todavía emocionados por las impresionantes covas de Strac, una maravilla de la naturaleza que sin duda merece ser visitada. Ahora dejamos esta parte tan turística de la isla para adentrarnos hacia el norte de Mallorca, donde la costa se vuelve más abrupta y escarpada y donde el paisaje de alta montaña desciende hasta el nivel del mar. Nos dirigimos hacia el Cap Ferruig y el Parc Natural de la península de Llevant.
breathe out. I get restless, 'cause I can't pretend I've got answers for all of my questions. Grief is a friend and we talk in my head.